The engine is starting up. Olympus. Es donde empieza la magia y casi nadie lo cuenta. Hola a todos, soy Juan Molina. Llevo la estrategia de email marketing de Pandora en InfraCommerce. Eso más que todo en los 6 países de Latinoamérica, abarcando desde Perú, Panamá, Chile, como México, Colombia y Argentina. Y si algo sí he aprendido de todo esto, de toda esta experiencia, es que mandamos millones de correos cada mes. Pero la diferencia está entre que te lean o te ignoren. Está en detalles que muchos pasan por alto. Hoy quiero mostrarles que el email no sobrevive por suerte, sobrevive porque hay fundamentos que nunca cambian. ¿Cuántas veces escucharon que el email está muerto? Yo lo escucho desde hace más de 10 años y todavía hoy en 2025 lo siguen repitiendo. Sin embargo, aquí estamos, con más correos que nunca. Entonces, ¿esto qué nos dice? El problema no es el canal, el problema es más cómo lo usamos. Hay marcas que suelen colocar emojis a todos, otras que celebran un 65% de open rate, tasa de apertura, sin mirar qué pasó después, o las que disparan a toda la base general, pensando que más envíos en realidad puede significar denotar más ventas, cuando sabemos que no es así. Más envíos solo significan más ruido, y esto lo veremos. Para que vean que no exagero, en 2025 hay 4.6 billones de usuarios activos en email. Cada día se envían aproximadamente 375, 77, 76, perdón, billones de correos. Y bueno, lo más poderoso no son estas cifras, sino que por cada dólar invertido el email devuelve 36. Entonces, díganme, ¿qué otro canal podría brindarnos ese retorno? Entonces, no, el email no está muerto. Lo que sí está muriendo es el mal email marketing. Esto es lo que ve un usuario todos los días. En realidad, hasta yo me incluyo. Decenas, miles de correos sin leer. La mayoría nunca se abre. La mayoría nunca se lee. Es ahí donde se pierde la batalla. Y la verdad es más simple de lo que parece. Más no significa mejor. Entonces, ¿cuál es el secreto? Y no, no es secreto. Es volver a lo esencial, a los fundamentos que todos conocemos, pero que casi nadie aplica bien. Hoy quiero mostrarles los 5 fundamentos que me han funcionado en Pandora y lo mejor, son cosas simples, pero cuando se hacen bien, cambian todo. Ahora bien, hasta aquí hablamos del problema, como pudieron ver, hablamos del mito, del limbo saturado, exceso de envíos, poca atención.
Pero ahora sí vamos a lo importante y son los fundamentos del email marketing. Es muy importante conocer la audiencia. Bueno, antes les traje, son 5, les traje básicamente desglosados. Vamos a verlo más adelante. Creo que todos los conocemos. Pero bueno, el reto no es saberlo. El reto en sí es aplicarlos con disciplina. Bueno, aquí los tienen, como venía comenzando. Es muy importante conocer la audiencia. No todos los usuarios son iguales, por lo mismo no se puede comunicar igual a todos los usuarios. Mientras que hay audiencias, por ejemplo, de alto engagement que alcanzan hasta 30% de STR, incluso 70% de apertura, casos que me han pasado. Hay otras audiencias más frías que por lo general no alcanzan ni el 3%. Entonces no es un tema de segmentar por segmentar, es más un tema de conocer la audiencia. Por ejemplo, audiencias frías, alto engagement, no significa nada, sino más bien cómo le vamos a comunicar, cómo les vamos a llegar. Entonces es muy distinto eso. Por otro lado, vemos la creatividad con propósito. Es también muy importante porque no solo un asunto llamativo nos ayuda, la creatividad de apoyarse en datos, el mensaje debe ser correcto para cada persona y es bueno que eso lo tengamos muy presente. También el tema de medir y optimizar. Sabemos que lo que se mide no se mejora. Es muy importante el análisis de métricas, el aprendizaje continuo, la iteración constante. Entonces, bueno, es algo muy importante que debemos hacer. Ahora bien, ahora vamos a mirarlos todos. Básicamente me gustaría empezar por este y bueno, la segmentación y personalización. Aquí lo que quise decir es que básicamente segmentar es decidir a quién le hablas y personalizar es decir cómo le hablas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo veremos con un ejemplo. Les traje dos ejemplos, básicamente el primero de Disney, el segundo de Marvel, y básicamente en Pandora lo que hicimos es lanzar una campaña de Disney en México. El asunto fue personalizado y decía lo siguiente, en este caso nombre, una aventura mágica te espera, acompañada de un globo, claro, la temática básicamente trataba de esta película. Entonces, bueno, con ese solo detalle logramos un 73% de apertura y un 4,39% de CTR. Pero bueno, me dirán, acabas de decir que no solo basta con un asunto. Y es así. Básicamente no basta con un asunto. Esta campaña la acompañamos no solo con un asunto, sino que con una base personalizada. Entonces esa base incluía tanto cliqueadores, aperturadores, compradores de Disney, contactos que han interactuado con joyas Disney, han aperturado emails de Disney, etcétera. Entonces eso nos ayudó mucho. Ahora bien, en Panamá hicimos también algo muy similar, pero lo que conectó en esa ocasión fue Marvel. Cambiamos el enfoque, el personaje y la promesa y ahí vimos la diferencia. Básicamente esa campaña nos generó un 66% de OR y un 2,84% de CTOR. Entonces, bueno, ahí vemos la diferencia. Acá también tratamos de hacer lo mismo, una segmentación, una base, algo que se enfocara mucho en de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, acá que aprendemos de que no basta con decir segmenté por país, eso apenas es el primer paso. La personalización es la que hace que el usuario piense, este correo está hecho para mí, me habla a mí y es muy importante que cada uno de nosotros se lo cuestione al enviar una comunicación. ¿Esto sí está impactando a la audiencia correcta?
Es muy importante tener eso presente porque, claro, ese es el salto entre enviar un mensaje y obviamente realmente conectar, que es lo que queremos todos. Perfecto. Quisiera seguir con esa de creatividad y datos. Básicamente aquí sabemos que la creatividad por sí sola emociona, pero se queda corto. Los datos solos informan, pero aburren. La magia en sí está en juntar los dos y formar este tipo de cosas. Quisiera traerles acá un ejemplo concreto y fue esta campaña de Gipset en Perú. Bueno, hicimos un A/B test. Básicamente el primero fue sin precio. Tuvimos una buena cantidad de clics, como pueden ver, dentro del promedio. También llamaba la atención, tuvimos un buen nivel de apertura, pero cuando miramos los ingresos apenas superó los 1.500 soles. Eh, por el otro lado, tenemos la versión B y acá lo que quisimos hacer es agregarle el precio. Eh, y bueno, dirán qué pasó. Es el mismo volumen de clics básicamente, pero las órdenes sí generaron aproximadamente 2.700 soles, casi el doble de ingresos. La conclusión, no siempre se trata de clics, no siempre se trata de tener más clics, se trata de tener los mejores clics. Los datos nos mostraron que la información clara al inicio filtró a los curiosos, obviamente, pero trajo a los compradores reales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nos puede ayudar a futuras segmentaciones. Es muy importante sumar tanto la creatividad que les digo con diseños bonitos, diseños vistosos, pero también con los datos. Entonces aquí entra lo de estar probando. La creatividad nos ayuda a emocionar, pero obviamente los datos nos ayudan a cerrar ventas. Y después de 6 test concluimos que en Perú, al menos en este mercado, es importante resaltar el nivel de precios. Entonces, quisiera concluir con eso. Es importante tenerlo en cuenta y eso es otro de los fundamentos que les digo. Por otro lado, y hablando un poquito del tema de precios, en realidad, de precios y A/B test, en realidad es importante tener en cuenta también eso, el testeo, el análisis y la iteración constante. Un email no es una obra de arte que colgamos o enviamos y nunca más tocamos. Es un laboratorio en vivo. Y acá les quisiera contar otro caso, más que todo en Boxing Day. Es una promoción de Pandora y probamos algo tan sencillo como dos botones. En la parte de arriba pusimos un comprar ahora, como pueden ver acá, y al final colocamos un ver en descuento. El resultado fue un 44% de aperturas y un impresionante 23% de CTR. ¿Y qué cambió? Dirán, un botón, un detalle que quizás parecía pequeño, insignificante, pero que hizo la diferencia. Hizo la diferencia entre pasar desapercibidos, en realidad lograr unas ventas reales. Entonces, lo que quiero llegar, al punto que quiero llegar aquí, es que la esencia de testear, probar, analizar, ajustar y volver a intentarlo es muy importante, porque cada clip nos enseña algo y cada test hace que, pues, cada prueba es una oportunidad de aprender. Entonces, es muy importante tenerlo también presente. Listo. Por ese lado, también les quería traer un poquito de las métricas y por qué lo desgloso así. Métricas de vanidad, métricas de verdad. Es porque en palabras simples todos miramos las aperturas, el open rate. Y sí, da cierta señal,
de que, bueno, lo aperturaron, les dio curiosidad, pero abrir un correo no siempre significa vender. En la empresa en la que estoy, intentamos enfocarnos en estos pilares. El CTOR, que es la fórmula de clics únicos por aperturas únicas. Esta métrica básicamente nos dice quiénes abrieron, cuánto realmente hicieron clic, es la medida más honesta del interés real en el contenido. ¿Y por qué lo digo así? Porque claro, podríamos tener aperturas y es muy positivo, pero no siempre una apertura va a denotar algo, a diferencia de un clic, sí, porque si entró y cliqueó, demuestra ese real interés, la curiosidad que sí tenía en el contenido. Entonces, eso por un lado. Por el otro tenemos la tasa de conversión. Básicamente, acá medimos lo que son órdenes sobre sesiones. Y es que, bueno, todos sabemos, no basta con generar tráfico. En realidad lo que importa es qué porcentaje de los que llegaron al sitio a través del email realmente compraron. Eso es una tasa muy importante y bueno, la medimos constantemente. Por el otro lado tenemos esta tasa, esta métrica que también nos ayuda mucho, RPE. Básicamente lo que decimos es ingresos generados sobre emails enviados. Entonces acá, ¿qué queremos hacer? ¿Qué buscamos? Esta tasa nos permite comparar campañas distintas. Es decir, un email muy bonito puede tener una buena apertura, pero si generó poco ingreso, en realidad valió la pena. Y sé, acá entran distintas directrices, porque no todos los emails en realidad pueden buscar los ingresos, pero entiendo que dependiendo del enfoque, esto puede ser relevante. Están los emails más comerciales, emails más informativos, y eso también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, antes de pasar a la otra sesión, también les traje una fórmula que muy pocos miran. Básicamente esta RPM es RPM y bueno, acá entendemos más que todo cuánto dinero nos da cada 1000 correos enviados. Eso es una métrica de escala y la idea de esta métrica, y es que muchos no la usan, pero me parece muy importante, es conectar el tamaño de la base con el impacto de los ingresos. Entonces, claro, las aperturas importan, pero si no lo conectamos muchas veces con los ingresos, estamos midiendo a medias. Y lo que no se mide en el negocio no se mejora de verdad. Y acá sí me gustaría hacer énfasis en esto de que, bueno, cada apertura importa, pero los ingresos son los que cuentan la historia completa. Perfecto, ya abarcando un poquito el futuro, el tema del email marketing. En realidad, hoy todos hablan de inteligencia artificial, interactividad, machine learning. Sí, todo es poderoso, porque, por ejemplo, la primera, la IA generativa genera asuntos en segundos, genera copies en segundos. Las interacciones inteligentes nos responden en tiempo real, adapta las experiencias de usuarios y en realidad son muy útiles. Y por último, el Machine Learning puede predecir incluso aperturas, compras y hasta abandonos. Pero aquí está la verdad, todo de todo es sin fundamentos, todo eso puede considerarse una campaña con IA que no segmenta bien, tiende a llegar a fracasar. Un contenido interactivo que no se mide no sirve. Entonces el futuro del email no está en la moda, está en las tendencias, está en lo que casi nadie respeta y son los fundamentos. Perfecto. Ya para finalizar, sí les quería traer un poquito de quizás un toolkit de 4 chequeos de limbos.
y me gustaría, no sé, como a modo de accionable, algo que puedan aplicar mañana mismo y son estos. El primero es la segmentación inteligente. Como bien les dije, en la mayoría de las diapositivas, no todos tus contactos son iguales. Pregúntate si realmente impactaron la base y el público indicado o si lo enviaste a toda la base. Yo entiendo que hay bases que son más masivas, por ejemplo, un lanzamiento, un, un impacto comercial, una promoción bastante fuerte, donde sí, tenemos que impactar a gran cantidad de contactos. Pero sabemos que entre más segmentemos inteligentemente, tenemos más relevancia y nos puede ayudar más a la conversión. Y esto lo vimos en el tema de Disney y Marvel, que obviamente es una base muy enfocada en lo que queremos, en lo que quería en ese momento y me ayudó bastante a nivel de métricas. Entonces acá la pregunta que les dejo es, ¿segmenté o envié a todos? Por otro lado, tenemos la personalización que importa y es que, bueno, está bien, agregar el nombre no es suficiente. Acá lo importante es también incluir, no solo en la personalización decir que agregue el nombre, sino que considerar detalles como los intereses, el historial de apertura, del comportamiento, los gustos, y es lo que les comentaba anteriormente, los fundamentos. Es importante saber si a este tipo de usuario le puede gustar una colección más que otra y saber qué impacto puede tener. Entonces acá la pregunta que les dejo y es, ¿personalicé más allá del nombre o qué puedo estar haciendo mal? Básicamente es eso. En el testing constante, lo que les decía de la iteración constante, en realidad lo que yo he aprendido en esta experiencia es que cada envío es una oportunidad para aprender. De cada envío puede salir un insight, un aprendizaje. Entonces, no sé, acá la idea es que al menos probemos un A/B test eh, por semana. También depende, no sé, un A/B test en asuntos, CTA o incluso en el diseño. Pero la idea es iterar constantemente. Claro, eso nos va a ayudar como a optimizar esos resultados con certeza. Entonces acá la pregunta es, ¿probé al menos un A/B test? Y en realidad lo recomiendo así. Ya por último, quisiera tener esto, las métricas que cuentan. Yo sé que las aperturas son buenas señales, en realidad son muy buenas señales, pero también hay que detenernos en pensar en el CTOR, la tasa de conversión, el ingreso y medir como el impacto real. Acá la pregunta se basa en ¿estoy midiendo CTOR, CR e ingresos o solo apertura? Acá es muy importante pensar, detenerse a pensar en ello. Entonces, básicamente, si uno de estos chequeos falla, tu correo puede estar corriendo el riesgo de ser irrelevante. Pero si los aplicas, cada envío va a tener un propósito y un resultado. En un mundo lleno de notificaciones, redes, ruido, el email sigue siendo el canal más íntimo y directo que tenemos. La diferencia entre estar en spam o estar en el corazón de tu cliente está en hacer lo básico, pero hacerlo bien. El inbox no miente. Ahí empieza la magia. Muchas gracias.